En este vídeo ensayo no pretendo agotar las estrategias de imagen de cuentos de Tokio, sino acercarme a algunas de ellas que me han parecido muy interesantes. Ozu usa el espacio para narrar, para llenar la escena. Las habitaciones de cada casa hablan por sí solas. Todo es posible gracias al esmerado trabajo de diseño de producción de Tatsuo Hamada. En la entrada de Keizo en el trabajo, vemos con plano general estático todo el lugar de trabajo, quiénes son sus jefes, cómo es su relación con ellos. Así, Ozu usa la economía narrativa para centrar nuestra atención en lo que importa, en el contenido de los diálogos. Tan importante es el trabajo de diseño de producción y de espacio que el espectador parece un voyeur. Por un momento, Ozu nos recuerda esa posición de voyeur. Parece que exige, se dirige a nosotros y nos ha pillado siendo unos mirones, pero en realidad está hablando a sus sobrinos que estaban escondidos en una habitación, como en La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Existe una contraposición entre la línea recta y la línea curva, y lo que representan ambas. La línea recta representa todo lo técnico. Está asociada al nuevo Japón creciente, a la juventud, a la aparente sencillez. La línea curva, sin embargo, está asociada a todo lo que es genuinamente humano, a la tradición, al tiempo, a la vejez, a la sabiduría. Por ejemplo, el incienso aquí representa el paso del tiempo, pues luego lo veremos cuando la madre esté a punto de morir. La línea curva también representa que la vida a veces es más compleja de lo que creen los jóvenes. A veces incluso la línea recta y la línea curva se contraponen. Aquí chocan la inocencia, la humanidad del niño, con el puente del fondo. Y aquí es más claro aún, el muro del hormigón recién construido y la silueta de los padres. En cuanto a la escena de la madre enferma, la vemos tumbada. Podría estar sentada o recostada, pero está tumbada totalmente en línea recta. En general, asociamos la posición horizontal al sueño o a la muerte. Por lo tanto, significa que ella está más cerca de morir, de adentrarse en el sueño eterno, que de recuperarse. En la forma, también hay una contraposición como en la línea. Primero, vemos escenas con muchas formas muy parecidas. Representa el Japón nuevo, el Japón de los hijos, que llevan una vida ajetreada. Un Japón lleno de materiales producidos por el hombre, lleno de ruido, lleno de insatisfacción. Después están las escenas con formas más aleatorias, más irregulares, que expresan vida. Es el otro Japón, el Japón de los padres, más rico y complejo, y a la vez tranquilo, con un silencio que, por ejemplo, en esta ocasión, es presagio de la muerte. Por otro lado, cuando Ozu quiere expresar momentos de emociones fuertes, usa el rostro humano en un plano medio corto. Es una forma pura y grande que contrasta con el resto de formas de los planos anteriores de los personajes. Esto es especialmente útil en la cultura japonesa, en la que la cara es la vía de expresión de emociones, y Ozu lo lleva implícito en su cultura. Además, lo usa en cantidad de escenas de la película. A veces incluso los personajes miran a cámara como si tuvieran una conversación real con el espectador. Con esta decisión, Ozu subraya la importancia de ese diálogo sobre el resto. Aquí, por ejemplo, Kyoko y Noriko hablan sobre la vida, de cómo nos comportamos, de la inmadurez que tenemos en ciertos momentos. Es un momento muy emocionante de la película. Noriko es cuñada de Kyoko, pero en la práctica es como una hermana mayor que le cuida y le da consejos. Se podría haber usado otro tipo de encuadre, como en la escena del bar, en la que Ozu muestra a medias las caras de los hombres, con un tiro de cámara en diagonal con las caras. Pero aquí no importa, no es un momento de emociones fuertes. Como no, lo usa también en la escena del funeral de la madre. Vemos el estado anímico de cada uno, con sus diferencias. Ozu maneja muy bien la iluminación, nos da una estética con un tono de luz natural, aunque en realidad no lo sea. A veces saca la fuente de luz en el plano. ¿Para qué? Para hacernos más conscientes de que es natural, de que estamos dentro de una casa y nos sentamos con ellos, con los personajes. Nos adentramos en ese ambiente familiar, hogareño, típico japonés, porque Ozu rema siempre a favor de la historia. De hecho, muchos planos están construidos desde el punto de vista
de los ojos de una persona sentada en el tatami. Sobre el movimiento me fijaba en que los personajes, la mayor parte del tiempo, están sentados de la forma tradicional, están quietos, no se mueven. La historia sucede en el rostro, en los gestos y en las palabras. Cuando los personajes se mueven es un acontecimiento. Así, el espectador sabe desde el inicio de la película que el movimiento del cuerpo entero de un personaje lleva consigo alguna acción importante. Te hace preguntarte el por qué. Por eso, al final de la película, Koichi, el hermano mayor, llama a su padre y a su hermana Shige. Salen de la habitación donde están con su madre. Koichi rompe ese equilibrio que tanto les había costado a todos, estar juntos acompañando a su madre. Papá, ven. Tú también. Desde que se levantan, presientes que sucede algo importante, y Ozu lo aclara. Cuando ya están en otra sala, Koichi les dice muy serio a Shige y a su padre que mamá no está nada bien y que lo más probable es que muera esa misma noche. El movimiento también está asociado a la vida, y de una forma muy explícita a la madre. Al principio veíamos el pueblo de Onomichi rebosante de vida, en los barcos, en la gente, en los niños yendo a la escuela, en su movimiento. Es la vida de la madre, que rebosa de la alegría de Onomichi y que se prepara para ir a Tokio a encontrarse con sus hijos. Cuando la madre se muere, vemos cómo Onomichi se apaga. Ya no hay vida en el puerto, no hay niños que van a la escuela, no hay movimiento. El ritmo de Cuentos de Tokio es algo muy cuidado, especialmente en el montaje. La acción de la que va la escena siempre llega de forma especial. Antes tenemos unos segundos en los que no ocurre nada. Incluso a veces solo vemos el plano estático de una habitación, sin los personajes. Luego llega la acción, el lugar donde se van desarrollando las tramas y subtramas. Cuando se acaba, tenemos otros 3 o 4 segundos de ese vacío. Vacío o simplemente ocurre la vida de los personajes, que se cruza entre vidas anónimas. Esta estrategia le aporta verosimilitud a la historia, le da ese toque de documental que la hace más creíble, como si nos adentrásemos con una cámara en una casa de Japón de los años 50. Además, ese espacio nos aporta unos segundos de paz, en los que Ozu da tiempo para reflexionar. Es también el reflejo del respeto del director, por el orden, por las costumbres. También hay ritmo en la alternancia en cada escena de los planos medios cortos que reflejan las emociones humanas con los planos generales. Ozu establece esta alternancia y la convierte en un patrón, que transmite en el espectador una sensación de proporción y equilibrio de planos medios cortos y de planos generales. El montaje del sonido es fantástico. Pondré el ejemplo de la última escena. El tic-tac del reloj, que venía sonando antes, suena ahora con más volumen. Es el paso del tiempo. Shukishi, el padre, decía un segundo antes a su vecina: le aseguro que de haber sabido que su final estaba tan cerca, habría intentado ser más bueno con ella estos últimos meses. Puede que a algunos el videoensayo les haya parecido muy elevado, muy espiritual, muy trascendental. Pero es Ozu, Yasuhiro Ozu. Es el más japonés de los directores. Es trascendental, por su cultura japonesa y por su cultura zen. Y en sus películas está ese estilo trascendental, que se refleja perfectamente en Cuentos de Tokio.